Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Aldo Castaneda y les voy a presentar la propuesta de intervención educativa en personas que viven con diabetes tipo 2 y su familiar cuidador. Para poner en contexto esta problemática que hemos venido arrastrando, digamos, desde décadas pasadas, la morbilidad en diabetes tuvo el lugar o sigue teniendo el lugar número 11 con 402.973 casos en el 2021. Y tenemos que tener en cuenta que en esa misma lista, en el INEGI, aparecen dos factores importantes que debemos de considerar, que son la hipertensión arterial y la obesidad. Y estos se encuentran en el lugar 7 y 8. Entonces, debemos de considerar que la hipertensión arterial tiene un riesgo de 2.5 veces más de desarrollar diabetes tipo 2 una persona que la padece. Y bueno, también la obesidad está asociada al riesgo de diabetes tipo 2. Y en la mortalidad ocupa el lugar número 3 la diabetes tipo 2 con 140.729 casos. Pasa algo similar en el estado de Hidalgo. Se observa en esta gráfica una tendencia eh, que se mantiene hacia arriba, ¿no? En cuanto a enfermedades, en cuanto a la enfermedad y la muerte. Y bueno, esto se observa que pues debemos de seguir o debemos de continuar trabajando en este sentido, ¿no? El objetivo de este trabajo fue el diseño de una propuesta de intervención educativa para personas que viven con diabetes tipo 2 y su familiar cuidador. En ese sentido, se utilizó para un diagnóstico una serie de casos en el que participaron 12 personas que vivían con o que viven con diabetes tipo 2 y su familiar cuidador y que asisten a un grupo de ayuda mutua de enfermedades crónicas. Se les invitó de manera personal a participar en este estudio, en el cual también firmaron el consentimiento informado. Se recopilaron datos sociodemográficos, mediciones somatométricas como peso, altura, IMC, circunferencia de cintura, presión arterial y muestra de sangre capilar para hemoglobina glucosilada. También se utilizó una encuesta de conocimientos en diabetes. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Estos. Podemos observar que en la edad fue un promedio de una media de 64 años. El 67% fueron mujeres. Los que no estudiaron representaron el 25% y la escuela primaria un 50%. Entonces, en ese sentido, este grupo de ayuda mutua debemos de considerar mucho esta parte de la educación debido a que se ha asociado una a menor grado escolar, pues es más complicado llevar un control glucémico, ¿no? En la ocupación, el 33.3% estuvo desempleado, el 50% pues se dedica al hogar, ¿no? El 58.3% son casados y en cuanto a los años o al tiempo que llevan con el diagnóstico, a partir del diagnóstico con diabetes tipo 2, todos tienen más de 5 años con la enfermedad. Entonces, este es un criterio muy importante que considerar y que vamos a ver posteriormente en cuanto al conocimientos en diabetes y cuanto a control, que el tiempo no condiciona, digamos, el control de la enfermedad o en su caso los conocimientos, ¿no? Esperaríamos que las personas que llevan más tiempo con la enfermedad y acudiendo a este grupo de ayuda mutua, pues tengan un mayor control, ¿no? Control glucémico. Pero bueno, no es así. En el caso de la dependencia económica, eh, el 75% sí tiene una dependencia económica, el 66.6% tiene una complicación, por lo menos una complicación
de la enfermedad como daño ocular, ¿no? En el 75%. Y bueno, el 25% se representa por enfermedades cardiovasculares. En cuanto a soporte familiar, algo muy peculiar aquí, eh, el 75% menciona que sí, sí tienen un soporte familiar. Sin embargo, ellos consideran que el soporte familiar es adecuado siempre y cuando les provean de dinero, ¿no? Y ahí vemos que el principal soporte son los hijos. Entonces, mientras los hijos le provean dinero a sus papás, pues ellos lo perciben como cierto soporte familiar. Entonces, es bueno, sería bueno considerar eh, en futuras investigaciones qué entendemos por soporte familiar, ¿no? ¿Cómo les podemos conceptualizar a los pacientes ese soporte familiar, ¿no? Y en cuanto a ingreso económico, el 83.3 perciben en menos de 6,000 pesos al mes. Y vemos aquí en el conocimiento de la enfermedad que solamente 4 personas tienen un nivel intermedio de conocimientos de la enfermedad. Todos los demás tienen conocimientos inadecuados. Entonces, ¿qué está pasando, no? Si bien tenemos estos grupos de ayuda mutua, debemos de considerar, pues, otros programas o incluir unos ciertos programas a a estos grupos de ayuda mutua, ¿no? Que pueden contribuir a mejorar esta parte de conocimientos. En cuanto a los objetivos de tratamiento, podemos observar en esta tabla que el 50% tienen sobrepeso y el 50% tienen obesidad. En cuanto al objetivo de tratamiento de presión arterial, vemos que el 50% tiene niveles por debajo de 130/80 y el otro 50% por niveles por encima de esta cantidad, ¿no? En cuanto a hemoglobina glucosilada, el 25% solamente tiene un nivel de hemoglobina menor a 7 y el 75% mayor a 7. En cuanto a objetivo de tratamiento de circunferencia de cintura, se observa que tanto los hombres como las mujeres rebasan eh, pues lo recomendable. Y bien, en este sentido, podemos determinar la necesidad de seguir brindando atención a esas personas y al cuidador familiar, ¿no? En este caso, el cuidador familiar es la persona consanguínea, la persona que está al cuidado casi diario, ¿no? Del paciente eh, y que no recibe una retribución económica. En este sentido, proponemos que la intervención educativa basada en la teoría de la modificabilidad cognitiva y el programa de enriquecimiento instrumental de Ruben Fursten puede ser un par de aguas para poder nosotros contribuir a esta necesidad de conocimientos. La intervención que se propone consiste en 10 sesiones educativas eh, dirigidas a los pacientes e incluir al familiar cuidador o al principal familiar cuidador. Se debe de brindar lo recomendable una sesión por semana, cara a cara, de forma grupal y pues que no rebasen las 15 días. El programa de enriquecimiento instrumental se basa en la modificabilidad cognitiva, en el cual la inteligencia es un proceso dinámico que responde a estímulos externos y puede ser modificable. Debemos de enseñar a aprender. Tiene diferentes instrumentos que pueden ser adaptables a las necesidades. Y bueno, en conclusión, la educación es el pilar del tratamiento de la diabetes. Sin embargo, es necesario considerar la inclusión del familiar cuidador. Ninguno de los pacientes cumple con los objetivos de tratamiento. En este caso, el grupo muestra una falta de control glucémico.
El apoyo familiar lo consideran en su mayoría como económico y bueno, en este caso es necesaria una intervención educativa con enfoque constructivista que incluya al familiar cuidador y se fomente la participación activa, además de implementar el PI como base teórica para esta intervención. Por su atención, muchas gracias.